Buenas tardes, bienvenidos a la Madre de Dios de la Facultad de Jurídico-Social de Toledo para esta jornada sobre los 40 años de la Constitución Española. Sean bienvenidos todos ustedes y naturalmente quienes me acompañan en la mesa. Tiene la palabra en primer lugar doña Pilar Cual, viceconsejera de Administraciones Públicas. Pues buenas tardes, gracias rector, buenas tardes a todos y a todas. Sí, muy bien. Estudiantes, diputados, diputadas, en primer lugar quiero agradecer al presidente de las Cortes, pero en su nombre a la vicepresidenta primera, la invitación para participar en la inauguración de estas jornadas, y quiero también felicitar al Consejo Consultivo, a las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Universidad de Castilla-La Mancha por la organización de estas jornadas. Les quiero felicitar a las instituciones en la persona de sus presidentes, en este caso vicepresidenta, y del rector. Jornadas de reflexión y análisis de lo que han supuesto los 40 años de la Constitución española y en la que también se abordarán diferentes propuestas de reforma. En definitiva, nos reunimos en estas jornadas para abordar esta realidad con el ánimo de realizar una profunda reflexión sobre el pasado y el futuro de nuestro país. La Constitución ha sido, desde 1978, el principal fundamento normativo para la creación de un espacio de paz, libertad, diversidad y solidaridad. Es un instrumento y es un símbolo no solo para establecer el Estado, sino también para constituir las libertades. El sentido integrador de la Constitución española, no excluyente y ante todo garante del orden constitucional, permite a los españoles y españolas sentirnos legítimamente orgullosas de aquel proceso constituyente, de aquel contrato social cuyo consenso se ha mantenido durante todos estos años. Estas 4 décadas han significado el periodo más fructífero de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, bienestar, progreso social, económico y cultural de la historia de España. Esto no quiere decir que nos quede todavía camino por andar. La Carta Magna de 1978 nos ha permitido, además, adentrarnos en Europa, escenario de progreso y desarrollo. Y es por ello que en estos momentos España participa activamente en el impulso de una Europa más democrática, más eficaz e igualitaria y más próxima a la ciudadanía, capaz de responder a los retos y las necesidades del nuevo siglo. Es evidente que la Constitución sigue viva y que ha permitido a España ser un país plenamente democrático en el que la separación de poderes y la libertad política e ideológica se ejerce con total normalidad. España se ha consolidado como un Estado moderno, equiparable a los países de nuestro entorno. También es preciso, y ese es el espíritu con el que abordáis las jornadas, y os felicito por ello, analizar la Constitución de forma que siempre sea la base y el instrumento normativo fundamental para seguir creciendo juntos, solidarios e iguales, aunque diversos. Estaremos muy atentos por parte del Gobierno regional a las conclusiones de la jornada y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, viceconsejera. Tiene la palabra el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchas gracias, querido rector, queridos compañeros de mesa, compañeros y compañeras de mesa, queridos directores de las jornadas, Nicolás Conde Flores, Francisco Javier Díaz Reborio y Joaquín Sánchez Garrido, querida coordinadora de las jornadas, María Elena Rebato Peño, queridas personalidades, queridos estudiantes, queridos todos. Tengo el placer de intervenir en este acto inaugural de un foro de debate de enorme interés en estos días, los 40 años de la Constitución española y su posible y conveniente o no reforma. He tenido el privilegio de vivir casi toda mi vida
al amparo de la Constitución de 1978. Si bien cuando se aprobó yo tenía 9 años, no recuerdo cómo fue el régimen al que puso fin el texto constitucional. Era yo muy niño entonces. En todo caso, sí que recuerdo el ambiente festivo de la transición, ambiente festivo en un ambiente ya de democracia, ¿no? Ambiente, además, que marcó una época también para los jóvenes del momento, aunque yo insisto que a mí me pilló muy niño, pero recuerdo pues la famosa movida, ¿no?, con las canciones de Alaska que todavía bailamos, si me permiten esta broma, ¿no?, o el cine de la primera época de Almodóvar. 40 años después, quizás sea necesario retocar la Carta Magna. No hay que tener miedo a hacerlo desde mi punto de vista, pero sí que sería conveniente que las reformas que puedan introducirse no obedezcan en ningún caso a un clima de crispación social. Eso creo que es importante, creo que es fundamental. Por mi parte, no quiero extenderme en mi intervención. Mi enhorabuena a los organizadores de las jornadas por el acierto en su temática y por el éxito que ya les auguro. Basta ver pues, el interés que despiertan en este acto inaugural. Me consta el cuidado con el que se han venido preparando. He tenido además el placer, porque ha sido un placer, de participar en algunas de las reuniones mantenidas en las Cortes de Castilla-La Mancha, institución regional a la que agradezco su participación en la vida académica de la UCLM, en la vida académica de mi facultad, en definitiva, y el apoyo que siempre nos brinda, como es el caso en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Tiene la palabra a continuación, en representación de una de las entidades organizadoras, el presidente del Consejo Consultivo, don Joaquín Sánchez Garrido. Muchas gracias, señor decano, señor rector, señor decano, señora viceconsejera, diputados y demás personas que nos encontramos aquí para participar en estas jornadas que hace unos meses, pues en las Cortes regionales con Javier Díaz Reborio y con Francisco Calvo Cirujano y posteriormente con Nicolás Conde, pues tuvimos la idea de llevarlas a cabo porque entendíamos que estos 40 años de vigencia de la Constitución española representan mucho dentro de la historia de España. Esta Constitución que nos ha permitido vivir en paz durante estos 40 años, que nos ha hecho progresar mucho a este país, como decía antes la viceconsejera, pero eso no quiere decir que no sea susceptible de poderse reformar. Nosotros, yo personalmente, y hablo a título personal, pues soy de los que piensa que esas reformas pueden llevarse a cabo sin ningún tipo de problema. Tener en cuenta que, como decía algún profesor más versado que yo, el profesor Javier Tajadura, en España se han producido ya muchas mutaciones. Muchas mutaciones que podríamos decir que son reformas un tanto encubiertas de la Constitución española. ¿A través de qué? A través de los estatutos de autonomía, a través de leyes orgánicas, a través de los tratados internacionales. Y ahora llega el momento en que nos debemos de plantear también si es conveniente o no pues reformar nuestra Constitución. Partimos de la base de que vivimos en un Estado cuasi federal. Podríamos decir que Castilla-La Mancha no creo que tenga muchas menos competencias que Escocia o País de Gales. Estamos viviendo en un país cuasi federal. Entonces llegar, que es mi opinión, a un Estado federal, desde mi punto de vista, sería un logro importante. Para eso nos tenemos que basar en diversas cosas. En primer lugar, algo que es fundamental en esta vida, y mucho más en política y mucho más en el derecho, que es la lealtad constitucional, que es un principio al que no se debe de abandonar jamás. Y luego, pues tenemos que reflejar en nuestra Constitución cuestiones muy importantes. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay artículos de nuestra Constitución que se han quedado vacíos de contenido. Como consecuencia de la entrada de España en la Unión Europea, como consecuencia de los tratados internacionales, etcétera, pues el artículo 93 de la Constitución española se ha quedado vacío de contenido. Hemos perdido soberanía, entre comillas, hemos perdido soberanía. Es cierto que vivimos, y los que estáis en el mundo de la política y lo veis todos los días, en el Congreso de los Diputados se hacen muchísimas cosas, pero se transponen muchas directivas comunitarias casi siempre. Entonces, bueno, se abre un campo muy bonito para poder
no solamente a disfrutar de la Constitución que tenemos, sino también del futuro que nos puede esperar. Un futuro lleno de esperanza y donde tenemos que tener la aspiración lógica de mejorar. Hay temas aquí que se van a tratar que creo que son de suma importancia y para todos nosotros, en especial para los alumnos que estáis aquí, temas como la virtualidad futura del Senado y lo que os hablaba antes de la reforma constitucional. Permitirme el nombre de las personas que ahora van a intervenir y las que van a intervenir en otros días, pues son de un calado y de una importancia tremenda, no solamente en el mundo jurídico, sino más allá. Entonces, yo lo que les deseo a todos ustedes es que estas jornadas sean del máximo provecho para todos ustedes y desearles que bueno, pues lo que se diga aquí, las conclusiones que se saquen de aquí, nos sirvan a todos para mejorar nuestra convivencia. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra a continuación la vicepresidenta Jorge Castilla-La Mancha, que, como saben ustedes, también forma parte de la organización del Congreso. Pues muchas gracias, señor rector. Muy buenas tardes a todos y a todas. Siempre es un placer para mí volver a la universidad, la cual echo mucho de menos, que dejé para precisamente entrar en esto de la política, y siempre volver y ver caras jóvenes y esas caras de querer aprender, pues me recuerda a tiempos, incluso yo podría atreverme a decir, tiempos mucho mejores. Por lo tanto, es un placer volver a estar en las aulas, y más en las aulas de la Universidad de Castilla-La Mancha, que para mí siempre será mi casa. En primer lugar, sí que tengo que disculpar al presidente de las Cortes, a don Jesús Fernández Vaquero, que ha sufrido una indisposición y me ha pedido que le sustituyera y que desde luego le disculpara el que no pudiera estar aquí. Le hubiera gustado muchísimo, me consta, y sobre todo que os transmitiera a todas y a todos que, aunque no haya podido estar en la inauguración, hará seguramente todo lo posible para estar en esa clausura, de la clausura de estas jornadas, y me ha pedido que os lo transmita. Aprovecho desde aquí pues para desearle que se recupere lo antes posible, que seguramente sea así. Agradecer a las compañeras y a los compañeros de mesa las presentaciones que han hecho, y en este caso pues yo voy a intentar también ser lo más breve posible, porque creo que el protagonismo lo tienen que tener pues la gente que viene a participar en las jornadas como expertos, los que han preparado sus ponencias seguramente y que están hoy aquí, y especialmente pues los estudiantes. Creo que el protagonismo tiene que estar en vosotros. Creo que si hay algo que tiene que ser siempre en la universidad, sea en las clases o en las jornadas, es que os preguntéis, que interpeléis, que reflexionéis, y estoy convencida de que eso va a pasar seguramente en estas jornadas, que creo que son totalmente pertinentes. Agradecer vuestra presencia, la de todos y todas, en estas jornadas. Unas jornadas sobre los 40 años de la Constitución española, que desde las Cortes de Castilla-La Mancha, desde la universidad y desde el Consejo Consultivo, representado pues en este caso aquí en esta mesa, hemos querido organizar dentro de una amplia programación de actos y eventos que concluirán con el acto institucional que celebraremos el próximo 5 de diciembre aquí, precisamente en San Pedro Mártir. Y precisamente hemos querido organizar y colaborar, por supuesto, en estas jornadas, porque son muchas las instituciones, los parlamentos, las universidades, los ayuntamientos, los partidos políticos, etcétera, que precisamente en este 40 aniversario queremos analizar, queremos opinar y queremos discutir sobre el papel que ha jugado la Constitución en la vida de la gente de nuestro país y también, ¿por qué no?, de nuestra región. Y sobre todo, no solo el papel que ha jugado,
sino qué papel puede jugar en el futuro, especialmente para blindar los derechos de la ciudadanía. Creo que tiene que ser una de las premisas esenciales, blindar los derechos de la ciudadanía en nuestra Constitución. Un debate, desde luego, que no podemos obviar. Se está produciendo, está sucediendo, se encuentra en la calle, se encuentra en los medios de comunicación, se encuentra en las universidades, se encuentra incluso en las redes, ¿no? Encontramos este debate y que precisamente es un debate que está en la calle porque tiene que ver, digamos, con los cambios sociales que se han producido y que se están produciendo de alguna manera en nuestra sociedad. Y que, como no puede ser de otra manera, pues todos ellos responden a la necesidad de adecuar, como ya se ha señalado aquí, de adecuar nuestra Carta Magna a los tiempos y a la sociedad actual. Si no me equivoco, Santos Julià posteriormente va a abordar precisamente si se trata de una reforma o se trata de abrir un proceso constituyente. Seguramente sea una intervención muy interesante y que, bueno, pues hay que plantearse, ¿no? Quizá esta es la pregunta. ¿Reforma, proceso constituyente? Hay que abordar estas preguntas. A nadie yo creo que se le escapa los cambios o lo mucho que hemos cambiado en estos 40 años, pero creo que para empezar, por mucho que se hayan producido cambios y que son evidentes, lo que hay que destacar es que somos una democracia sólida que desde luego merece ser tratada como tal. Y es indudable que la Constitución española ha sentado las bases para la construcción de la democracia en nuestro país y para la mejora de los derechos que reclamaba la sociedad española. Pero yo creo que también es indudable que durante los últimos años la sociedad española demanda y reclama la posibilidad de ampliar y blindar algunos derechos que se corresponden, digamos, con las nuevas problemas o los nuevos problemáticas sociales de la ciudadanía y que permitan de alguna manera construir una sociedad más democrática. Esta situación, como decía, pues nos lleva a tener que replantear el papel que debe tener la Constitución española para la ampliación y blindaje de estos derechos, y esto pasa indudablemente por el debate sobre su reforma o sobre ese proceso constituyente, que es lo que se va a plantear y se va a abordar precisamente en estas jornadas. Creo que lo comentaba el decano, ¿no? Si hay que abordar o hay que llevar a cabo una reforma, pues habrá que abordarla sin temor, sin que debe dejar de ser o no debe ser una anomalía con respecto a los países de nuestro entorno, que lo hacen habitualmente y precisamente sin temor. Y las constituciones, yo creo que hay que pensarlas como algo que siempre están en movimiento, que tienen vida, y desde luego no podemos dejar que la nuestra se pare, debe seguir teniendo vida. Hay que señalar también que la Constitución sentó las bases para la construcción de nuestra región. Creo que es algo muy importante también abordar, no solo la nuestra, sino también las de otras comunidades autónomas. Y además me gustaría resaltar que fue precisamente en este edificio, hoy la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, donde se protagonizaron varios momentos claves en la construcción de Castilla-La Mancha, en la construcción de nuestra región. Fue el 15 de septiembre de 1982, yo no me acuerdo porque fue el año en que nací, que este lugar fue la sede de la Asamblea Constituyente para aprobar nuestro Estatuto de Autonomía. Un año después, el 31 de mayo de 1983, este mismo lugar albergó la Constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha, institución que en estos momentos represento como vicepresidenta. Por lo tanto, creo que es un lugar más que adecuado y más que emblemático y más que significativo para celebrar estas jornadas. Para hacer región, nuestro Estatuto de Autonomía tuvo un papel fundamental, una norma que actualmente pues también se está plantea un debate sobre su reforma y adaptación a las necesidades actuales, donde, por ejemplo, podríamos abordar la defensa de nuestros ríos, de todos los castellano-manchegos y de todas las castellano-manchegas.
Y no en vano nuestro estatuto pues es clave y ha sido clave para construir una región más igualitaria y más cohesionada para todos y para todas. Voy a ir finalizando. Creo que cada generación, aquí además creo que se ve incluso gráficamente las diferentes generaciones, ¿no? En la parte de adelante está un poco la generación un poco más mayor y hacia arriba otra generación. Hay una diferencia y, por lo tanto, cada generación tiene que contribuir, creo y considero, al desarrollo de nuestra Carta Magna y aportaciones que den respuestas a las demandas y puedan afrontar todas aquellas cuestiones que desafían el futuro de nuestro país. Creo que las nuevas generaciones tienen mucho que decir y tienen mucho que plantear al respecto. Y los debates constituyentes podríamos decir que nunca están determinados o no deberían estar determinados de antemano, sino que articulan la correlación de fuerzas y los momentos políticos. En este momento, como a finales de los 70, interpela reemplazar lo viejo por lo nuevo. Y España merece que entre todos pensemos cómo solucionar los conflictos que amenazan la plurinacionalidad como valor fundamental de nuestra patria. Para ello necesitamos construir mayorías, pero sobre todo mayorías desde la fraternidad como principio de acción colectiva para el cambio político, social y económico. Yo creo que esto lo tenemos que construir entre todos y entre todas. Y por mi parte, aunque me encantaría estar en el debate todo lo posible, por mi parte nada más. Espero y deseo que tengan muy buenas y provechosas jornadas y que, bueno, pues en la medida de lo posible los organizadores y las Cortes de Castilla-La Mancha estarán por supuesto presentes en este 40 aniversario de la Constitución y que, insisto, interpelo a los alumnos y a las alumnas a que aprovechéis, preguntéis, interpeléis y sobre todo abordéis una cuestión que creo que nos afecta a todos, pero principalmente a las nuevas generaciones. Por mi parte nada más, muchas gracias y entiendo que damos por inauguradas estas jornadas. Gracias.